una cuenta corriente y una de ahorros. Aproveche usted también todos los servicios que le da su cuenta corriente en el Banco Anglo. Tenías razón. Alguna vez fue considerado el banco que estaba en la cúspide en el sistema financiero nacional. Desde afuera era visto como el que llevaba la delantera en el ámbito de la modernización, y una agresiva publicidad daba la idea de que estaba en franco crecimiento. Pero un día todo cayó como un castillo de naipes. Todos estamos indignados con lo sucedido en el Banco Anglo y con justa razón. El cierre del Banco Anglo costarricense es posiblemente el descalabro financiero más grande ocurrido en la historia del país. Generó un proceso judicial que mandó a la cárcel a sus jerarcas, aunque una fuga libró del largo brazo de la justicia a 2 de los implicados. Además, dejó millonarias pérdidas y se sentó las bases de la forma en cómo ahora se investigan este tipo de casos. Esta noche repasaremos el cierre del Anglo. Escucharemos el drama de una de las más de 1.700 personas que en un abrir y cerrar de ojos se quedaron sin trabajo. Fue algo muy impactante porque era nuestra casa, era mi casa. También, el ex juez que tuvo sobre sus espaldas este complicado asunto nos contará cómo hubo presiones políticas mientras lo tramitaba. Eran mensajes, eran recados de que no era conveniente desde el punto de vista político, que eso podía perjudicar a otras personas, que se tuviera cuidado de a quienes se investigaba y a quienes no. Todo esto y más en una nueva entrega de Archivos 7D. Archivos 7D. Eran los inicios de la década de los 90 y el Banco Anglo tenía una agresiva campaña para destacarse como una entidad que buscaba el liderato en el sistema financiero. Un banco de gran visión se actualiza y se lanza decididamente en apoyo de la reconversión industrial. Con la transferencia de tecnología, aumentamos calidad. Somos más eficientes. Nuevo Banco Anglo Costarricense fomenta las exportaciones y el desarrollo. Con el apoyo del banco, sí competimos. Jorge Ortiz entró a trabajar al banco a los 19 años y ya tenía una década de laborar allí. Para el año 1994 estaba en la sucursal de Desamparados. Recuerda bien que el nuevo gerente general tenía una política de incentivos para todos sus empleados. Nos daban incentivos no económicos, en especie, como le digo, becas y demás, capacitaciones, de que veíamos que más bien el banco iba hacia adelante con lo que se pedía, ¿va? Ser el banco número 1, estar, aunque todavía no existía la competencia de la banca privada, pero sí queríamos proyectarnos como el primer banco de primer nivel a nivel del país. Desde afuera el banco era visto como una entidad que quería ir a la delantera de la innovación. Cuando se metieron los cajeros, la famosa llamada Anglomatic, que era la tarjeta que se usaba, la chequera, que también se utilizaba muy regularmente, pues eran productos de primera mano que al personal nos motivaban a poderla proyectar entre nuestros clientes y realmente nos sentíamos muy bien. Pero el problema estaba creciendo a lo interno. En junio del 94, el Consejo de Gobierno del recién elegido presidente José María Figueres Olsen acordó intervenir el banco acogiendo una recomendación del Banco Central ante sospechas de que tenía un problema de liquidez. El 14 de septiembre de ese mismo año, lo que pasó dejó boquiabiertos a todos. La policía de la fuerza pública se apostó en las entradas de la entidad y no dejaron ingresar a más clientes ni empleados. Ese día el Consejo de Gobierno decidió cerrar el banco, que para ese entonces tenía 1.760 empleados y 37 sucursales. Todos estamos indignados con lo sucedido en el Banco Anglo
y con justa razón. Ha sido un golpe muy duro a los intereses de los ciudadanos y a la economía nacional. Nuestro gobierno heredó el problema del Banco Anglo. Había transcurrido solo un mes desde la toma de posesión cuando el Consejo de Gobierno tomó la decisión de intervenirlo y auditarlo. Cuando ese 14 de septiembre, cuando el banco cerró, yo iba para San José porque yo tenía un asunto de crédito que estaba haciendo, que había una buena facilidad también para el banco, para los empleados. Llegué a San José y dije que iba a entrar y no me permitieron entrar. Entonces, ¿qué sucede? Dice, no, ahorita le vamos a decir porque no pueden entrar. ¿La policía? Sí, había gente armada con arma fuerte en las puertas principales, estaba la gente de seguridad del banco. ¿Qué pasa? Y dice, no le vamos a decir, vamos a esperar que alguien se comunique a nivel del banco, pero fue algo muy impactante porque era nuestra casa, era mi casa. El Banco Anglo ya no era viable por las siguientes condiciones, según lo establecieron los informes técnicos de la Auditoría General de Entidades Financieras. Primero, tenía una rentabilidad altamente negativa, pues generaba considerables pérdidas en su operación propiamente de intermediación financiera. 2, carecía de liquidez tanto en el corto como en el mediano plazo. 3, sus activos no cubrían ni siquiera un 85% de sus pasivos, por lo cual afrontaba una grave situación de insolvencia. 4, incurría en un monto excesivo de gastos en relación con sus activos. En esas condiciones, mantenerlo operando habría aumentado muy significativamente sus pérdidas, o sea, las de los costarricenses. Esa opción era más costosa que cerrarlo. Además, habría sido una decisión irresponsable y acomodaticia. Aparecieron voces que criticaron fuertemente la decisión. No era para menos, era el banco más antiguo del país. Argumentaron que era una decisión política tomada por el partido que en ese momento estaba en el poder, Liberación Nacional, pues para ese entonces la junta directiva del Anglo era principalmente social cristiana. El gerente del banco dijo que la medida fue extrema e injustificada. El peor error fue haber cerrado el banco con un costo económico que supera los 50.000 millones de colones, más de la mitad del déficit del país, y con un costo social de más de 800 familias que se encuentran sin trabajo en estos momentos. Cuando la gente habla de que hubiera sido menos costoso mantener abierto el banco, lo que está demostrando es un absoluto desconocimiento de lo que es la realidad en el sistema financiero, de lo que es la naturaleza del sistema bancario. Porque de lo que se trataba era de un banco que no solamente era insolvente, había perdido todo su capital y que por lo tanto había que volver a capitalizar. Había perdido ya 12.000 millones, no 8.000 millones. Al momento del cierre, el Banco Anglo tenía pérdidas por 102 millones de dólares. De inmediato se empezó a trabajar para ver cómo recuperar los créditos y a su vez honrar deudas con los inversionistas. Mientras tanto, sus empleados ni siquiera fueron informados de manera oficial. Se percataron de todo por medio de la prensa. Nos afectó a todos. Yo conozco personas que cayeron en el alcoholismo y hoy por hoy son alcohólicos. También conozco personas que tienen problemas de lucidez, están con problemas trastornados. Yo, gracias a Dios, logré salir adelante, pero tuve un bache como de 5 o 6 años para poderme acomodar. También conozco personas que se suicidaron porque no salieron adelante. Personas que se levantaban a las 3 de la mañana a vestirse para irse para el trabajo y las esposas tenían que pararlos y decirles, no, ya cerró el banco. Fue muy impactante. Vamos a una pausa y al regresar, las detenciones, los que fueron condenados en juicio, los que nunca llegaron a debate, ya sea porque murieron o porque huyeron del país. Lo sucedido aquí fue sencillamente una caída de mercado muy brusca, muy violenta. Todo esto explicado por el juez que tuvo a su cargo el proceso. ¿Es posible que se vuelva a registrar algo parecido en nuestro país? Creo que sí, no a nivel de banca, pero sí a nivel de grandes empresas donde se manejan cantidades de dinero extraordinarias y podría ocurrir
que haya algún tipo de fraude. ¿Qué fue lo que pasó en el Banco Anglo Costarricense? El ex juez que tuvo a su cargo el proceso penal nos explica. La salida del marco normativo, es decir, de la camisa que tiene señalada la banca estatal hace 25 años, en un afán de entrar en banca especulativa, en una forma que no era permitida para la banca estatal, por parte de la alta gerencia y de la dirección del Banco Anglo Costarricense, que los hizo incursionar en operaciones especulativas, que los hizo otorgar créditos de manera especulativa y crear un enorme riesgo bancario. En este caso hay que hablar de varias personas implicadas: el gerente general, Carlos Hernán Robles Macaya, los miembros de la junta directiva y 2 empresarios chilenos que sirvieron de intermediarios para hacer las inversiones. Soy un costarricense que, al igual que todos, producto del esfuerzo y del trabajo, he llegado a tener mis modestas cosas, punto. Se habla de una casa millonaria que tiene usted ahí en Escazú. Bueno, se la vendo en el valor que ellos digan. Usted también adquirió un préstamo para construir esa casa, que según dicen está un poco cuestionado también. En lo más mínimo, es un préstamo al que tengo derecho como empleado del Banco Anglo Costarricense y al amparo del cual muchísimos empleados hemos llegado a poder construir una casa. ¿Esa afición suya por los caballos también se ha hablado? No, en realidad no está allí. Como le digo, estoy en estos momentos a la espera nada más de rendirle declaraciones al señor juez. El primer gran problema en el que se metió el Anglo fue convertirse en accionista de una empresa creada por los hermanos chilenos López Gómez, una compañía dedicada a la custodia y transporte de valores. Así las cosas, el Anglo empezó a incursionar en una actividad que no era propia, pero como lo hacía por medio de esa empresa, quedaba, por así decirlo, al margen de la ley. Como era un banco estatal al que no le estaban permitidas las operaciones especulativas, para evitar una serie de controles y poder competir en el mercado nacional en lo que era transporte y custodia de valores, lo que hace el banco es que adquiere las acciones de una sociedad y de esa manera evade los controles que, si el banco hubiera establecido su propia transportadora de valores, hubiera estado sujeta a la supervisión de la entonces Auditoría General de Entidades Financieras. O sea, el banco dijo, voy a meterme al negocio del transporte y la custodia, pero no lo voy a hacer como Banco Anglo, sino que voy a hacerlo escapándome del control que tengo que tener, haciéndome propietario de una empresa jurídica que sí lo puede hacer. Así es, pero que además tenía la particularidad de que había sido creada, diseñada, construida literalmente por los hermanos López, que luego van a tener un rol protagonista en el tema de las inversiones en deuda externa. El segundo problema fue que se empezaron a otorgar préstamos sin que se cumpliesen con los requisitos necesarios para darlos. En otras palabras, se dieron sobregiros. Básicamente el préstamo de dinero a clientes del banco sin ningún tipo de garantía, violando los reglamentos, aun cuando no tuvieran capacidad de pago, se les entregaba dinero. El tercer problema, y tal vez el más grave, es que se invirtió, en principio, en bonos de la deuda externa venezolana. En su defensa, los financistas chilenos dijeron que lo que pasó fue un problema de mercado. Lo sucedido aquí fue sencillamente una caída de mercado muy brusca, muy violenta. No obstante, lo cierto es que Acuña sostuvo que la inversión no fue en bonos, sino en opciones de inversión. En otras palabras, se pagó por algo que no era concreto, sino tan solo una posibilidad. Para entrar en esa posibilidad de comprar tengo que pagar. En efecto, es una opción para participar de un beneficio final que es absolutamente especulativo, porque puedo ganar o puedo perder. Pero lo cierto es que el banco nunca tuvo nada a nombre propio. El banco registraba en libros, en su contabilidad, la tenencia de los títulos que en realidad no existían porque no habían, eran opciones de compra, de manera que adulteraron los registros contables para poder justificar la salida de una importante cantidad de dinero. Las inversiones desacertadas y al margen de la ley le dieron un enorme golpe al Anglo. Tanto los directivos como el gerente general y los chilenos fueron detenidos y enviados a prisión.
enfrentando el cargo de peculado. Acuña sostuvo que durante el tiempo que estuvo a cargo del caso recibió presiones políticas, unos pidiendo que se aplicara mano dura contra los implicados y otros más bien solicitando todo lo contrario. Eran mensajes, eran recados de que no era conveniente desde el punto de vista político, que eso podía perjudicar a otras personas, que se tuviera cuidado de a quienes se investigaba y a quienes no. Y por el otro lado, personas desde la Asamblea Legislativa pidiendo que fuéramos mucho más fuertes, más reactivos durante la investigación, porque había simultáneamente una comisión investigadora en la Asamblea Legislativa en torno a lo que había ocurrido en el banco. Poco a poco todos fueron logrando la libertad a la espera de un juicio, pero no todos llegaron a enfrentar la etapa final del proceso. El presidente de la Junta Directiva del Anglo, Carlos Trejos Cadaval, falleció en el año 1998 al estrellarse en Pavas la avioneta en que viajaba. Los hermanos José Luis y Mariano López Gómez salieron del país por Panamá y lograron llegar a Chile. Yo me encontraba en mi oficina como a eso de las 9:30 aproximadamente. Mi secretaria me pasó una llamada, me dijo que era don Mariano López, yo recibí la llamada. Entre otras cosas, la sorpresa es que me informa y que se encuentra en Chile. Me tomó por sorpresa, fue muy corta en realidad la llamada, como le dije fuera de cámaras, en realidad la llamada era muy difícil, parecía una llamada a muy larga distancia, los intervalos entre lo que yo hablaba y lo que oía eran largos. La noticia trascendió a la prensa el 20 de septiembre, pero realmente habían salido una semana antes. La fuga fue el 11 de septiembre por Panamá. Las autoridades migratorias de ese país indicaron que sus pasaportes tenían el sello de migración TICA, pero aquí no se tenía reporte de su salida. En otras palabras, alguien les proporcionó ayuda para salir de Costa Rica ilegalmente, pero con los documentos en regla para ingresar a suelo panameño. De inmediato he ordenado que se investigue ya la forma en que estos señores han salido del país. Ellos estaban obligados a firmar, tenían impedimento de salida y entonces lógicamente que su salida tiene que haber sido irregular y alguien tiene que haber colaborado para que esto se diera. Los chilenos José Luis y Mariano López Gómez se presentaron en el Palacio de Tribunales para ser interrogados por el presidente de la Corte Suprema, Roberto Dávila. Ambos son acusados como coautores de fraude al banco por $200 millones. Compraron bonos de deuda externa de Venezuela, Brasil y Costa Rica que llevaron a la quiebra a la entidad bancaria. Nosotros vinimos a Chile buscando justicia. Hoy huimos de allá de la discriminación, de las humillaciones, de las vejaciones que nos hicieron a nosotros y a nuestra familia. Es todo lo que quiero decir. Las autoridades costarricenses solicitaron dos cosas, o la extradición, algo casi imposible porque Chile no extradita a sus nacionales, o que fueran juzgados en su propio país. Esto por los delitos cometidos acá. Ambas cosas fueron rechazadas. Poco tiempo después empezaron a darse sentencias condenatorias contra las personas acusadas. Hoy, a 25 años del cierre del Anglo, ninguno de ellos sigue en prisión. Algunos murieron y otros cumplieron por completo sus penas. 7 Días contactó con algunos de ellos, pero declinaron dar entrevistas. En el año 2018 se aprobó una ley para fusionar el Bancrédito con otro banco estatal. Al fin y al cabo se trató de un cierre técnico, pero se manejó de manera distinta a la del Anglo, pues no fue de un día para otro. Al fusionarse con el Banco de Costa Rica, su impacto fue mucho menor. Además, en principio no se detectaron hechos delictivos vinculados a su situación financiera. Lo que en su caso pasó fue que la planilla era muy costosa, sus clientes presentaban una alta morosidad, pero sobre todo sus inversionistas estatales retiraron sus dineros y eso le quitó mucha liquidez. Se presentaron algunos proyectos para salvarlo, pero al final no contaron con el apoyo necesario. No faltó quien dijera que fue una decisión más política que técnica, pero su cierre no puede compararse con el trauma social que implicó el descalabro del Anglo. También muchos se preguntaron qué hubiese pasado si el cierre del Anglo se hubiera manejado tal y como se hizo el de Bancrédito. En 7 días intentamos conversar con autoridades de la Superintendencia General de Entidades Financieras,
Para repasar, un cuarto de siglo después, ¿qué lecciones hemos aprendido del caso Anglo? Y si el país está ahora mejor preparado que antes para evitar un riesgo por inversiones especulativas o actuaciones delictivas. Esta entrevista no fue concedida. El que sí opinó al respecto fue el ex juez del caso Anglo. ¿Es posible que se vuelva a registrar algo parecido en nuestro país? Creo que sí, no a nivel de banca, pero sí a nivel de grandes empresas donde se manejan cantidades de dinero extraordinarias y podría ocurrir que haya algún tipo de fraude en el que sea necesaria una investigación acuciosa, detallada y novedosa. ¿Pero por qué? Si ya existe una SUGEF que también hace control y... Pero hay entidades financieras que no son supervisadas o no tienen los mismos niveles de control que la banca. Y entonces, aunque realizan operaciones de intermediación financiera, pueden de alguna manera burlar ese tipo de controles.